amigos. Vamos a tratar de hacer uno de estos últimos capítulos sobre las mentiras o las falacias sobre las cuales está construida la ciencia moderna, eh, demostrando que no es un saber, por qué no es un saber y en qué medida tiene eh, trucos eh, verdaderamente trampas en las que muy pocas personas se fijan, que hacen de sustento de sus ideas, pero que al hacerse un examen resulta que vienen a ser creencias esotéricas, mágicas, metafísicas. En este capítulo vamos a hablar de algo que es una palabra bastante rebuscada. Vamos a hablar de la neutralidad de la ciencia, pero así no se le dice técnicamente, se le dice agnosticismo de la ciencia. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de explicarlo incluso para un niño de 5 años. Significa que la bata blanca que se pone la ciencia, no físicamente, sino la manera como ve el mundo y como nos dice que ve el mundo, la actitud, mejor dicho, es una actitud neutral. Esa actitud neutral de la ciencia no es neutral, es lo que vamos a demostrar. Se llama agnosticismo. Y el agnosticismo es en realidad una posición religiosa, es una posición metafísica, es una posición esotérica. El agnosticismo consiste en decir, yo no sé nada ni puedo tampoco negar nada de lo que no pueda oler, tocar, sentir con el tacto, observar con los ojos y medir por medio de las matemáticas. Lo que no está en la experiencia, digamos la idea de Dios, la idea de um, las ideas que llamamos no materiales, de lo inmaterial, esas cosas yo como científico, yo no puedo decir si son ciertas o falsas, yo no sé si existen o si no existen. Sencillamente creo que no debo decir nada al respecto porque lo que diga no va a tener sentido. Porque lo único que tiene sentido en la vida es lo que se refiere a la experiencia, a los sentidos, a los 5 sentidos, de modo que fuera de eso no puedo decir nada. Esa es la actitud típica de la ciencia y del científico. Se llama agnosticismo, lo estamos poniendo en un lenguaje bien, bien plano. Pero vamos ahora a explicarlo en un lenguaje un poquito más técnico. Bueno, tratamos de introducir la idea de neutralidad o agnosticismo de la ciencia para que casi todo el mundo la entienda de una manera muy plana. Ahora vamos a hacerlo de una manera más rigurosa, por así decirlo. El agnosticismo es una actitud filosófica que declara que no hay acceso para el entendimiento de los seres humanos sobre ninguna cosa que esté por fuera de la experiencia. ¿Vale? El criterio es ese, la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Hombre, lo que está en el tiempo, en el espacio, lo que podemos tocar, ver, medir, ¿vale? Ok. Entonces, algunos dicen que es un método. Eso decía un filósofo cuyo nombre no queremos recordar, porque en realidad era un religioso, no era un filósofo. Eh, Era una persona que trataba de engañar usando filosofía, pero vendiendo religión. Esta persona decía que no es un método, que el agnosticismo, perdón, no es un credo, sino un método, que radica en un principio, que solo podemos tener nociones, que solo podemos tener conocimiento de las cosas, otra vez vuelve y juega, que están cerca de la experiencia, que se pueden tocar, medir, que están en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Las cosas que tienen de alguna manera forma, ¿no? Que se pueden definir a través de nuestras observaciones.
Eh, por eso mismo, pues no podría ser posible. Tendríamos que usar una navaja de Occam, recortar, no hablar de las cosas relacionadas con lo que no se puede referir a una experiencia directa de los sentidos. Em, bueno, el agnosticismo de la ciencia en realidad es una postura. Eso es lo primero que vamos a mirar acá. Es una postura. Eh, es una postura que nos dice que la razón de los seres humanos, es muy limitada y que de esa limitación, de esa especie de incapacidad, es mejor callarse. Esto tiene mucho que ver con el señor Ludwig Wittgenstein. Es mejor callarse, y esto es una actitud religiosa que venía, como lo hemos dicho en anteriores materias, desde Nicolás de Cusa y desde Guillermo de Ockham. Es mejor callarse, ser humilde, en palabras de Carl Sagan, eh, y más bien olvidarse, echarle un candado a ese problema y tirar la llave. Olvidarse de todo lo que no podemos señalar con la experiencia, de todo aquello que está por fuera de nuestros cinco sentidos. Entonces, la típica situación es, bueno, el agnóstico, señor científico, ¿usted cree en Dios o no? El científico dice, ni creo que exista, ni tampoco tengo pruebas de que no exista. Esa es la típica. No hablemos de eso, hablemos de que acá hay una partícula que estoy midiendo, que puedo ver, y esta partícula reacciona de la siguiente manera. No déjenme mirar solo lo pequeñito, lo pequeño, lo más restringido posible. No me hagan mirar al absoluto, porque de eso es mejor callarse. Bueno, y aquí es donde lo prometido es deuda. Hemos hablado en capítulos anteriores de ese gran desencantamiento del mundo, de ese vaciamiento del ser humano, de esa banalización de todo lo que existe, pero hemos dicho, incluso de un lenguaje bastante coloquial, utilizando un vulgarismo, esa actitud mierda hacia la vida, de amargura, que deviene de la ciencia, de la actitud del científico hacia la vida, hacia el mundo, y que hemos denunciado múltiples veces, ese desencantamiento de la vida, ese deseo de eh, eliminar las ganas de vivir y las esperanzas, es la consecuencia directa de esa supuesta búsqueda de la neutralidad. ¿Sí? Pero esa búsqueda de neutralidad fue derivada de una secta, por así decirlo, de una fraternidad al interior de la Iglesia Católica, de unos monjes dedicados al estudio de estos problemas teológicos de la existencia de Dios, entre ellos el señor Guillermo de Ockham, Nicolás de Cusa, que se metían en un monasterio a, de alguna manera, durante 30, 35 años, pensar en estos problemas para concluir al final, ¿sí? ¿Cómo lograr la manera más efectiva de que jamás la doctrina católica fuera vencida? Entonces dijeron, ya que la doctrina católica es una doctrina que versa sobre cosas que no son de la experiencia, cosas que no están en el mundo de lo que se puede medir, ¿no? Entonces protejámosla diciendo que la mente humana no puede llegar allá. La razón no llega allá. La filosofía debe callarse respecto a eso. Solo nos debemos dedicar a hablar de lo que se puede ver, de lo que se puede medir. Tenemos que ser neutrales, entre comillas, para poder hacer que el dogma católico y cristiano perdure. Mejor dicho, en palabras bien sencillas,
hombre, sabemos que va a perder la pelea, saquémoslo de la pelea. Saquémoslo de la pelea y pongámoslo en un sitio donde nadie lo toque. No hablemos de eso. Finalmente, esta actitud no es comprobable a través del método científico. Es decir, la neutralidad de la ciencia no es algo que se demuestre científicamente, sencillamente es una actitud. Sí, por eso decimos que la actitud del científico es una actitud de desencantamiento del mundo. Es ya una manera de ser que no tiene nada que ver con la ciencia. Es más una actitud religiosa, una forma, una creencia, un implantamiento de una conciencia agnóstica que viene de una escuela. ¿Sí? Con el transcurso de los siglos, esta actitud se separó totalmente de la iglesia, pero conservó esa famosa neutralidad que en personajes como el señor Bertrand Russell se evidencian con gran claridad. Ese agnosticismo, ese yo no sé, yo no hablo de eso, esa pregunta no tiene sentido, a mí solo háblenme de lo que está en el espacio, en el tiempo, lo que puedo tocar con mis dedos, lo que puedo oler, lo que puedo ver. De resto, yo no sé, no quiero hablar de eso. ¿Sí? Esa actitud filosófica que declara imposible hablar o conocer lo que no está en la experiencia, lo que está muy lejos de la experiencia, o lo que en términos técnicos trasciende la experiencia, repetimos, se llama agnosticismo, pero realmente es una neutralidad para que todo el mundo lo entienda lo que quiere decir esa palabra. Y es una actitud religiosa. Y vamos a mostrar su gran contradicción. Bueno, la gran contradicción del agnosticismo, y aquí es donde está, es que hay una cosa que todos los científicos tienen que usar y no pueden hacer ciencia sin esa cosa. Y de hecho es la cosa más importante que existe a nivel de metodología, de investigación, de falseación o verificación. Prefiero decir verificación, es una palabra menos rebuscada que la que se inventó Popper. Para poder verificar que una teoría sea cierta, no solamente se usa la experiencia o el experimento. La herramienta más importante de la ciencia es una cosa que trasciende la experiencia, es una cosa inmaterial, es una cosa que no está en el tiempo ni en el espacio, ni se puede tocar, ni se puede ver, ni se puede oler. Es una cosa que no tiene ni tiempo ni espacio, no tiene materia ni tiene energía. Una cosa absolutamente trascendente a la experiencia y trascendente a la materia. Y es la más importante para hacer ciencia. Esa cosa se llama los entes matemáticos. Repetimos, las matemáticas son entes que no existen en el mundo real de la experiencia sensible. Los números no son cosas que se pueden tocar con los dedos. Y no estamos hablando solamente de los números naturales enteros, estamos hablando de todos los entes matemáticos que se derivan de las proposiciones más elementales incluso de la misma aritmética, como que 1 es igual a 1, el principio de identidad. Las matemáticas son, y escúchese bien lo siguiente, son la inevitable, y esa es la palabra, la inevitable demostración de situaciones hipotéticas. Eso lo dice Richard Feynman.
¿Qué significa inevitable? Que no se puede evitar. Siempre va a suceder. Haya o no haya, escúchese bien, una mente. Los entes matemáticos existen en la naturaleza porque todos los fenómenos de la materia responden a regularidades matemáticas, no se las inventa el científico. El científico, al contrario, tiene que verificar sus propias ideas con los cálculos, y si los cálculos no arrojan el resultado esperado, significa que la teoría es falsa. Luego, al final, es que se hacen los experimentos y se puede experimentar, que no siempre se puede. Pero las matemáticas son las que predicen lo que va a suceder, como en el caso del famoso, de la famosa función de onda, que es un tema relacionado con la palabra rebuscada que ahora se ha venido a llamar cuántica, que en realidad es la física no determinista, la física de las cosas pequeñas. Para no utilizar todos esos términos rebuscados con los que se llenan la boca los que tanto defienden a la ciencia, que en realidad son cosas muy sencillas, pero con esos términos como chamanes crean unos vínculos de poder, crean unos vínculos eh, en la mente de las personas para que con esas palabras la gente se sorprenda. Básicamente por eso es que el lenguaje, el lenguaje académico muchas veces no es tan eh, neutral como nosotros creemos. El lenguaje técnico y académico también está hecho para crear impresión. Es un chamanismo en ese sentido. Por eso la Biblia, la Iglesia Católica, perdón, dictaba la misa en latín para impresionar. De alguna manera, ese latín de ahora es hablarnos en términos rebuscados, para que digamos, wow, qué cosa tan fuerte. No, hay que bajar el lenguaje científico a los términos más planos posibles. Entonces, cosas como el par ordenado o la función que determina el comportamiento de la materia, esa forma de representar el estado de las partículas, es un ente matemático. No en sí mismo el ente matemático no existe en el tiempo ni en el espacio, no está en una hora, no está aquí. Las ecuaciones y las entidades matemáticas son cosas inmateriales. Entonces ahí es donde el agnosticismo no se puede sostener, porque habíamos dicho que la mente humana no tiene acceso al conocimiento de cosas inmateriales que trascienden a la experiencia. Pero la matemática es una cosa inmaterial y que trasciende a la experiencia y es la primera herramienta que usamos para hacer ciencia. Luego, entonces sí tenemos acceso al conocimiento de las cosas inmateriales y que trascienden la experiencia. Estamos trabajando con entes inmateriales, metafísicos, llamados las matemáticas. Luego no podemos decirnos agnósticos ni neutrales. Sí sabemos que existe algo inmaterial y de hecho lo usamos todos los días, que son los cálculos. Ese es el gran acto de prestidigitación, el truco con el que digamos, la institución científica como religión actual se ha impuesto. Por supuesto que hay muchas maneras de defenderse de parte de los científicos. Una de ellas será decir que los entes matemáticos, a pesar de no ser materiales, describen muy bien la materia, pero con eso no están diciendo absolutamente nada, porque siguen confesando que no son materiales, no se puede saber de dónde vienen. Nunca lo van a saber con el método científico. Las matemáticas son un misterio para la ciencia.
Y el 98% de la gente no lo sabe. La gente realmente cree que la ciencia sabe de dónde vienen las matemáticas. No lo sabe ni nunca lo va a saber. Y es una cosa inmaterial, metafísica. Recordemos la definición de Feynman, por favor. Es muy importante. ¿Sí? Es la inevitabilidad de situaciones que no son reales, de situaciones irreales, de situaciones metafísicas, de situaciones hipotéticas. Entonces, ¿cómo es posible que una cosa que no es material, que es absolutamente metafísica como los entes matemáticos, tenga alguna relación con las cosas materiales? O sea, eso es algo muy extraño. Es prácticamente lo que hace el científico es reforzar a la brava, hacer un muñeco de trapo y coserlo a la brava para unir dos cosas que realmente muy difícil se pueden unir, que es lo material con lo inmaterial. El científico dice, no hablemos de eso, no hablemos de eso, no, cambiamos de tema, yo soy agnóstico. Entonces ahí es donde viene la cobardía de la ciencia. La ciencia fuera un poco más honesta como institucionalidad, diría, bueno, sí, está bien, está bien. Nosotros trabajamos con unos entes metafísicos, ocultamos eso, hacemos un esoterismo porque lo ocultamos, no le decimos a nadie eso, lo dibujamos y lo disfrazamos y lo maquillamos para que no se note, pero en realidad sí, realmente nunca vamos a poder saber de dónde nos llegaron las matemáticas y nunca vamos a poder explicar sobre todo cómo es posible que esa cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la otra, con las cosas materiales, se conjugue también en un paralelo perfecto que hasta nos permita predecir eventos materiales. Entonces, nuestra neutralidad se iría al suelo, porque en realidad nos confesaríamos como creyentes en una cosa inmaterial. Y no solo inmaterial, sino además metafísica. Bueno, ahora para ya concluir este pequeño video de este mes, uno de los últimos sobre los, digamos, engaños epistemológicos de la ciencia, vamos a hablar de algo que se nos ha criticado, la definición de saber. Nosotros hemos dicho que el saber no son los datos ni la información. El saber implica justamente eso que el agnosticismo niega. Para saber algo hay que empezar a dar cuenta de su razón suficiente, la cual implica la existencia de las matemáticas y su origen. ¿Sí? La ciencia nunca puede dar esa razón suficiente sino limitarse a los datos. Sin saber de dónde vienen las matemáticas, usarlas y sacar de ahí unos datos y mandarlos en paquetes llamados información para crear nociones. Y a partir de esas nociones, crear una a la brava, uniendo partes que no corresponden con otras, haciendo una especie de masacote, tratar de dar una cosmología, una explicación de la vida, una cosmovisión, siempre vendiendo la actitud religiosa de que lo único que existe es la materia, porque eso es una religión. El agnosticismo es eh, algo que limita la capacidad de la mente humana para decir que lo único que existe es la religión de que lo único que existe es los sentidos y la materia. Eh, de alguna manera es una forma de decir lo siguiente, no quiero mirar el absoluto, yo no quiero mirar la razón suficiente, no quiero buscarla, quiero ser miope. Soy ateo, pero me siento avergonzado de decirlo. Entonces, para no decirlo, me digo neutral, agnóstico. Eso es lo que pasa con el agnosticismo y ya veníamos mirándolo que se deriva de alguna manera con el problema
de, de la navaja de Occam, que en realidad ambas son actitudes más que verdades lógicas o que hechos científicamente mostrados, no son actitudes, es una, es una voluntad, es un capricho, es una manera de ser de alguna manera, es una cuestión totalmente religiosa. Y por supuesto esto se conjuga perfectamente con el problema del saber. Entonces la ciencia dijo, vamos a poner el saber, vamos a definirlo de manera que los datos y la información, los paquetes de datos, nos quedan como anillo al dedo para decir que eso es saber. Y aplausos. Entonces vamos a decir que tenemos el saber, por eso nos podemos poner la palabra ciencia, que significa el saber, y más aún podemos empezar a decir que las otras cosas no son ciencia, no son saber, y podemos poner una actitud de superioridad, eso se llama eh, fortalecimiento axiológico en términos técnicos, nos vamos a poner como los superiores y todo otro conocimiento pseudo científico va a verse simbólicamente como inferior y despreciable. Es una perfecta eh, construcción mágica, señoras y señores. Es un acto de composición lo que hicieron en los últimos 2 siglos estas tribus de esta pequeña península de Asia llamada Europa para hacerle creer al mundo que ellos eran los únicos que tenían el saber. Pero lo que están queriendo decir es una cosa, yo tengo una religión y en esa religión solo existe lo que puedo tocar con las manos, solo existe lo que puedo ver, oler, mmm, ver con mis ojos, solo existe la materia, esta es mi religión. Y quiero de alguna forma decir que el único saber que existe es ese. Y voy a definir la palabra saber como eso, como hacer referencia a lo que se puede experimentar. Entonces, a partir del marxismo realmente, eh, digamos que esta nueva tribu que apareció llamada modernidad, esta nueva, digamos, modelo religioso, esta nueva religión que apareció, de la religión del progreso, se inventó una definición de saber que le quedara como anillo al dedo para poder decir que la ciencia es un saber. Entonces la definición técnica que se inventaron fue como un producto. Comenzaron así, en términos como si fuera algo que se puede tocar, ¿no? Como un producto en forma de signos, ¿sí? Ahí se metieron un poco como con el lenguaje, como si el lenguaje tuviera algo que ver con la lógica, siendo que el lenguaje es algo material, otra vez, tratando de reducirlo todo a lo material, entonces lo definieron como un producto hecho de signos que expresa las propiedades del mundo. Lo que se les olvidó decir ahí, lo que se les olvidó decir ahí es que esas propiedades
no son signos, no son lenguaje, y esas propiedades tampoco son productos. Esas propiedades son cosas metafísicas. Como quien dice, el saber es el estudio de una cosa metafísica, de las propiedades de las cosas, de las leyes, en otras palabras. Pero sin confesar que en sí mismas esas leyes son cosas que no son eh, físicas, ni están en el tiempo, ni en el espacio. ¿Mm? Son cosas eh, que existen de cierta manera, corren paralelas a nuestra realidad, pero no son la misma realidad en que vivimos. Entonces, eh, el saber científico, ¿sí?, fue definido de una manera, teniendo esa idea de saber como si fuera una especie de representación de las propiedades de las cosas. Se inventaron entonces una pequeña especialización del saber, que era el saber ya científico. Y ahí volvieron a cometer otra, digamos, otra trampa, volvieron a hacer otra trampa, diciendo, bueno, el saber científico es el saber que se verifica por la experiencia, a través del cálculo, la matematización de esa experiencia. Entonces, se sabe aquello que se puede verificar por medio de el método científico, por medio de la experimentación. Pero aquí volvieron a cometer a hacer otra trampa, porque vuelve y juega. Se está tratando de utilizar la experiencia para llegar a qué? A una cosa que está por fuera de la experiencia, que son las leyes o regularidades, los entes matemáticos que determinan, regulan o rigen o gobiernan el comportamiento de la materia. Entonces realmente lo que se está estudiando no es la experiencia, sino algo que está más profundo que la experiencia, que es las leyes naturales por las cuales hay experiencia. En palabras más sencillas, la ciencia puso el saber como una referencia a las experiencias, pero no nos dice, se calla, hace esoterismo, diciendo, al no confesar, al no decirnos que para que puedan existir experiencias, tienen que haber unos entes metafísicos que las rigen, que rigen las leyes de la experiencia, y esos entes son los entes matemáticos. Pero eso sí se lo callan, no se lo van a decir a usted. Porque cualquier persona se daría cuenta que están haciendo una argumentación en círculos, tratando de probar que solamente la experiencia es la única referencia válida, cuando en realidad no están basándose en la experiencia, sino en entes inmateriales, intangibles, por fuera del mundo físico, que son los entes matemáticos, sobre cuyo origen prefieren más bien callarse, porque saben que es un tema que nunca va a poder ser abordado por el método científico. De esta manera podemos hacer una comparación o una especie de metáfora. Tenemos un atleta que máximo puede saltar una distancia X, pero no puede llegar a la distancia Y. Entonces, sus amigos le hicieron un metro para que estuviera ajustado perfectamente a su capacidad para saltar. Y cuando realiza los saltos, entonces lo aplauden y dicen, oh sí, tú puedes saltar, lo lograste. Pero resulta que ese metro puede ser revisado miles de veces. Y para muchos otros criterios muy válidos,
ese método está adulterado, debería ser más largo el salto. Entonces dicen, no, pero es que si ponemos ese salto más largo, si dejamos de ser mediocres y lo ponemos más largo, nos metemos en un problema porque ya no vamos a poder decir que lo logramos, nunca lo vamos a lograr o muy difícilmente. Tenemos que ponerlo que se vea que lo logramos, para nuestra vanidad, nuestro narcisismo. Pero, digamos, en honor a no dejarse llevar por esa secta, cualquier otro que esté en desacuerdo puede hacer el examen y decir, pero es que ese salto no tendría por qué estar hecho para que ustedes lo puedan hacer. Dejen que tenga la medida natural, así no la logremos. No adulteren la medida para poderla hacer, para poder hacer el salto. Dejen la medida natural, que es de pronto más difícil, pero eh, con eso por lo menos estamos mostrando algo de humildad, ¿no? Entonces, la definición de saber que nosotros hemos puesto en Occidente está adulterada. Está hecha para que podamos, con el método científico, con los datos y la información, darnos la ilusión de que sabemos algo. Así es simple. Pero la definición de saber verdadera, natural, que es el rendir la razón suficiente de las cosas, puede ser más difícil, es un salto más largo, que definitivamente el método científico no llega a cubrir ni a la mitad, para el cual los datos llegan a ser insuficientes. Pero a pesar de eso, a pesar de que la ciencia no llega a colmar o alcanzar esa medida, ese objetivo, no por eso entonces vamos a maquillar las cosas para dar apariencia de que logramos algo que no hemos logrado. La ciencia, a través de los datos que se convierten en información y se convierten en nociones, nunca van a ser más que eso, datos. El saber implica algo más profundo, muchísimo más difícil de alcanzar y que probablemente para por lo menos la sociedad occidental nunca va a ser posible. Pero ese es el saber, por su propia definición genética. El ofrecer o el rendir la razón suficiente de una cosa es el saber. No es sencillamente el describir una parte de la cosa o limitarse a medirla. Eso es tener un dato, tener información, que puede llegar como máximo a ser una noción, pero nunca se llega a completar por ese camino el saber. Entonces, aquí es donde estamos mostrando que la definición de saber que se nos ha dado desde siempre es incorrecta, está adulterada para que le quede perfecto al método científico decir que los datos son lo mismo que el saber. Y estamos diciendo que en realidad el saber es algo más profundo que la ciencia nunca va a poder alcanzar, porque el saber no está hecho de datos ni de información. Ni siquiera las nociones alcanzan a ser todavía un saber. Y esto nos llama a ser un poco más humildes y a dejar este, digamos, optimismo tan grande sobre el saber y el progreso del saber y la
evolución de la ciencia que nos va a llevar al saber absoluto. Este es un gran chorro o un baldado de agua fría para esa fiesta, para decir que no hay nada que celebrar, no hay ningún progreso, ¿sí? No hay ninguna evolución tampoco, y que todo lo que hemos hecho hasta ahora con nuestra ilusión de saber no ha sido más que engañarnos a nosotros mismos, porque no podíamos dar el salto completo y lo que hicimos fue hacer trampa y adulterar la medida para que nos quedara bien a nosotros, a nuestra medida, mejor dicho. Esa es la, de alguna manera, la gran reflexión que deben hacer siguientes generaciones que van a ir apareciendo, porque la naturaleza va a producir distintas opiniones. La naturaleza no se va a quedar limitada a lo que piensa ahorita Occidente, y seguramente dentro de esas nuevas expresiones de la naturaleza van a aparecer mentes que van a empezar a criticar nuestro concepto de ciencia, nuestro concepto de saber, y van a llamar la atención sobre el hecho de que la ciencia no es realmente un saber y que estamos engañándonos. Y que nos va a costar caro ese engaño, porque estamos olvidando las facetas más importantes de la vida, estamos deshumanizándonos, estamos banalizando la existencia, estamos creando un desencantamiento o desencanto del mundo, y que finalmente eso no es más que una actitud, porque queremos, sufrimos, básicamente sufrimos porque queremos, porque una secta religiosa nacida del catolicismo nos enseñó, se filtró, que teníamos que ver el mundo con esos ojos, indiferentes, supuestamente neutrales, cuando en realidad al tomar esa actitud tan mierda, porque esa es la palabra del vulgarismo que se puede utilizar, al tomar esa actitud nosotros nos asesinamos a nosotros mismos, convertimos a las cosas, a todo lo que nos rodea, lo convertimos en cosas, en objetos inertes, convertimos la vida en un signo vital, convertimos la mente sencillamente en procesos cerebrales, le quitamos al mundo todo lo que tiene de cualitativo para reducirlo solo a lo cuantitativo. Cometiendo eso, al mismo tiempo mostramos nuestra ignorancia, porque la cantidad y el cálculo, lo cuantitativo, también vienen de un mundo que va más allá de la experiencia, un mundo que trasciende la experiencia. Porque recordemos que las matemáticas son un mundo ideal, son un mundo que no existe en el espacio, en el tiempo. Hay muchas personas que no van a entender mucho este concepto de cómo las matemáticas podemos decir que son metafísicas, que no están en el espacio ni en el tiempo, que no tienen materia ni energía y que por ende pues trascienden la experiencia. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la famosísima ley de gravedad formulada en Occidente, por lo menos hasta donde sabemos, hasta donde ha sido publicado, por Newton, Isaac Newton. Ok, todo el mundo sabe más o menos, o tiene un conocimiento superficial de lo que significa la gravedad. No es producto de la experiencia, como dice la leyenda, que le cayó una manzana en la cabeza, ni nada de eso. En realidad es fruto de un cálculo matemático que es una entidad eh, perfectamente hipotética. La ley de la caída de los cuerpos o la atracción universal. Bueno, entonces, ¿por qué estamos usando esta ley o esta, digamos, eh, ley de gravitación universal para explicar que las matemáticas son metafísicas? Bueno, la estamos usando básicamente porque
existe una, digamos, eh, un paradigma en la física que se llama la teoría del absoluto. Uno lo llaman, hay gente que lo llama la teoría de la relatividad, es un nombre mal puesto. En realidad es la teoría del absoluto. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad de la luz es absoluta. Es el único absoluto que existiría en el universo. No hay nada más rápido. Si la luz o su velocidad, si la velocidad de la luz es absoluta, si no puede haber nada que la supere, porque es absoluta, todas las consecuencias que se derivan de ahí son eh, como con relación o relativamente a esa velocidad absoluta empiezan a suceder unas cosas en el espacio. Y como estábamos diciendo, sucede que hay algo que parece violar esa verdad absoluta de que la velocidad de la luz es la máxima, la más rápida, en el mundo físico. Y les vamos a decir cuál es. Bueno, si un objeto cae en estos momentos en una parte X del planeta Tierra, obedece la famosísima ley de atracción universal, que está formulada a través de un cálculo matemático. Y si un objeto cae, oígase bien lo que estamos diciendo, en el otro extremo del universo, resulta que ese objeto, donde quiera que caiga, va a obedecer exactamente a la misma ley de atracción universal y al mismo cálculo matemático. Así que parece que las matemáticas viajan más rápido que la luz. Definitivamente, con lo que acabamos de decir, que si las leyes matemáticas funcionan al mismo tiempo en todo el universo, significa que viajan más rápido que la luz. Con eso estamos demostrando que si es cierto que nada viola o nada puede violar la velocidad de la luz porque es el absoluto universal de la mal llamada teoría de la relatividad, que debe llamarse la teoría del absoluto, si eso es cierto, entonces eh, necesaria y obligatoriamente los entes de la matemática existen en otro nivel o en otro, digamos, sentido de la existencia que no es el físico. No es el mundo, no es este universo material en donde estamos. De otra manera no podría decirse, no podría evidenciarse este problema de que los entes matemáticos estén en todas partes. No podría, digamos, ser posible. Esto es un asunto muy grave para la ciencia, ya que trata de ocultarlo, eso se llama hacer ocultismo, esoterismo, de muchas maneras. La primera es con una actitud. La actitud es no hablemos de eso no tiene relevancia, etcétera, etcétera. La otra actitud es sencillamente tratar de hacer lo que se llaman regresiones del huevo y la gallina, regresiones al infinito, diciendo, bueno, no, lo que pasa es que la mente humana se inventa las matemáticas para poder explicar las cosas, pero ahí vuelven y regresan otra vez
al mismo punto de partida, porque se les pregunta, ¿y cómo es posible que existan unas leyes o propiedades que hayan formado la mente humana, que la hayan forjado, que la hayan creado? ¿De dónde vienen esas propiedades? Vuelve y juega, porque la mente no pudo haber puesto a la mente no hizo a la mente, viene de alguna parte que no es la mente misma. Entonces vuelve y juega, y esa propiedad pensante o mental tiene que estar entonces en un plano de la existencia que no es el físico. Y vuelven y se joden, porque vuelven y siguen teniendo el mismo problema de la incapacidad de la ciencia para justificar lo que no es, lo que no existe en el plano físico, pero que definitivamente existe y es real. Empezando por sus amigas las matemáticas, que tanto necesitan para hacer ciencia. Así digan que se las inventa la mente, vuelven y hacen una regresión al infinito, porque se les pregunta pues de dónde vino la mente. Y así hasta el infinito. La ciencia nunca va a poder salir de ese bucle, de ese problema. La ciencia que se inventó, por supuesto, Occidente, desde hace unos 3 siglos, ¿no? Por supuesto que no es ciencia, es sencillamente datación. Y mal le pusieron el nombre ciencia pues para que sonara más poderoso, pero no es un saber, no llega a esa categoría. Bueno amigos, quizás esto no lo va a entender un niño de 6 años como queríamos, pero por lo menos hemos allanado un camino más o menos transitable para las personas con un entendimiento mediano y las personas que tienen curiosidad sobre estas cuestiones, para entender los límites de la ciencia, las falsedades de la estructura de la ciencia como institución moderna, la necesidad de reformar el entendimiento en esta parte del mundo llamado Occidente, la necesidad de salir de los límites que nos ha puesto, digamos, las, las creencias científicas, como por ejemplo que no tenemos por qué buscar la razón suficiente, sino contentarnos con la descripción de los datos, que eso es más o menos la navaja de Occam, que supuestamente tenemos que callarnos ante los problemas de la razón suficiente de las cosas, como el absoluto, como el origen de las matemáticas, porque esos son problemas como muy lejanos de la experiencia, entonces mejor no hablar de eso. Una actitud extática, religiosa, del silencio el silencio del monasterio, que se inventó Nicolás de Cusa y que Ludwig Wittgenstein imitó. De ahí viene también Karl Popper. Bueno, empezar a quitarse un poco todas esas actitudes, porque finalmente no son más que actitudes de desencantamiento del mundo, que se han vendido pues como la cosa con más autoridad, las cosas más respetables, una actitud totalmente religiosa, sacerdotal, y empezar un poco como a, a reflexionar en la importancia que tenía y que seguirá teniendo durante toda la historia para la humanidad, eh, de las cosas que son más profundas, de las cosas que son más profundas que un simple dato o que un paquete de datos llamado información que hacen a la ciencia. Y empezar a reflexionar en el asesinato que hemos cometido contra la humanidad al haber castrado, al haber con la navaja de Occam castrado esa capacidad humana de conectarse un poco con lo que está profundo, ¿sí? Para quedarse en la superficie trivial y del desencantamiento moderno. Cómo nosotros hemos asesinado culturas, tradiciones, mitologías, hemos asesinado la parte más profunda del ser humano para convertirlo en un consumidor. Consumidor, por ejemplo, de ilusiones como el porno, de ilusiones tales como la idea de progreso, sin darnos cuenta de pronto de que cuando el ser humano miraba un poco más hacia lo profundo, hacia las cosas más profundas,
tenía mucho más goce sexual directo, verdadero, en carne. Tenía, sin creer en la idea de progreso, tenía una estabilidad que le daba más bienestar a su vida. Y como decía Epicuro, el desarrollo de invenciones no es lo que hace feliz al ser humano, sino la no necesidad de inventarse tantas cosas. O en palabras más, digamos, técnicas, no es cumplir infinitos y deseos e inventarse infinitos deseos o invenciones lo que ofrece la felicidad humana. La felicidad consiste en no necesitar casi nada.